específicamente lo que vamos a realizar el día de hoy es una revisión de todos los controles del anexo A del estándar ISO 27001, y la sesión de hoy implica, vamos a realizar algunos cambios con respecto al anexo A, porque en el transcurso del tiempo el estándar ISO 27001 ha ido cambiando, y en la última versión hubieron cambios respecto a la versión anterior. La última versión del 2022 incorporó cambios respecto a la versión anterior, y vamos a revisar de qué se tratan esos cambios. Asimismo, vamos a profundizar en los controles tanto de tipo organizacional, de personas, de físicos, tecnológicos. Vamos a ver algún tema más de implementación de controles, y finalmente vamos a revisar el tema de un caso aplicado. Así que, como saben, la metodología es dinámica. Si ustedes tienen alguna consulta, pueden abrir el micrófono y preguntar. Asimismo, para las dinámicas o consultas que yo haga, es importante que ustedes intervengan, porque de esa manera, con su intervención, la clase es más dinámica, ¿no? Deja de ser teórico y se convierte en práctico. Y el objetivo de esta sesión es que no solo sea teórico, sino también práctico, a fin de que les pueda brindar algunas recomendaciones o experiencias que he tenido oportunidad de revisar para trasladárselas y que ustedes lo puedan aprovechar en su día a día, ¿ok? Entonces, apreciaré que sea la clase muy dinámica, y para eso es importante su participación. Bien, dicho esto, primero que nada tenemos los cambios en el anexo A. Básicamente, en la versión anterior, el estándar ISO 27001, versión 2013, tenía 114 controles, y en la versión del año 2022 tiene 93 controles. Anteriormente habían 14 cláusulas, tenía una estructura extensa, ¿no? O sea, había solapamientos entre secciones, es decir, que habían algunos controles que se iban solapando. Y la versión 2022 es la última, hay solamente 93 controles y están divididos en 4 dominios. Ahora, la primera pregunta es, y se lo traslado, si es que ustedes tienen algún criterio pueden opinar, ¿por qué consideran ustedes que un estándar internacional, una organización como la ISO, que tiene estándares de diferentes sectores de la industria, por más que el tiempo avanzó, es decir, año 2013, año 2022, casi 10 años, y la lógica sería, oye, si han pasado más tiempo, voy a poner más controles porque quiero reforzar, pero lo que hicieron fue reducir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen alguna idea por qué en vez de aumentar los controles se han reducido? ¿Por qué el estándar, la organización ISO 27001, la organización ISO decidió reducir los controles? Como les digo, no hay problema, si pueden opinar, me gustaría que participen, me gustaría escuchar sus opiniones. Implementarlos. Perdón, no te copié. Para hacer más fácil implementarlos. Para hacer más fácil implementarlos, ok, es un punto de vista válido, ok, gracias, ¿no? Tienes menos, es más fácil implementar, pero hay algo adicional ahí. Te agradezco tu participación, es un buen aporte que se ha realizado, y algunos de los presentes tienen alguna idea sobre por qué, a pesar que pasaron 9 años, se redujeron los controles en vez de aumentar. Profesor, disculpe, tengo entendido que en vez de, llamémoslo, reducirlo, como que se han fusionado, ¿no? Algunas de esas políticas. De esa manera puedan tener pues una mejor madurez al querer implementarlo en cualquier tipo de escenario de las instituciones, ¿no? O sea, hablamos de una fusión, por ejemplo, de 2 o 3 políticas y salió una de ellas, ¿no? Mucho más madura, más robusta. Tengo entendido eso. Ok, gracias por tu aporte, estimado, y gracias también a la primera persona que intervino. Hay algún tema que tiene que ver con fusión, otro tiene que ver con facilidad de implementación, pero hay un tema adicional que tiene que ver con que acá hay una lectura, y esa lectura no tiene nada que ver con tecnología, porque, ojo, que el estándar ISO 27001 es seguridad de información, pero no significa que ese estándar de seguridad de información es para expertos en tecnología,
personas que tienen un dominio avanzado de tecnología, porque es un estándar de gestión, por lo tanto, no es un estándar eminentemente técnico. Entonces, ¿cuál es la lógica que indicó la organización ISO? Dijo, ¿de qué me vale que yo ponga mucho más controles si mi objetivo, más que el control, es mitigar el riesgo? Porque, como le dije, uno de los principios que dijimos en la clase 1 es enfoque orientado a riesgos. Entonces, y como dijimos en la clase anterior, los riesgos, tú puedes mitigarlos, pero no significa que porque tú pongas más controles vas a mitigar un riesgo, sino que el control tiene que ser efectivo y tiene que tener una solidez que te permita reducir el riesgo. Por lo tanto, lo que ellos consideraron fue, ok, vamos a fusionarlos en algunos casos, agruparlos, pero vamos a poner los que son necesarios para que en vez de complejizar el trabajo del implementador, vamos a optimizar para que esto sea mucho más óptimo, evitando que haya solapamientos o traslapes, y también haciendo de que los controles sean más efectivos. Entonces, ese fue uno de las consideraciones que tuvieron para reducir controles. En algunos casos se agruparon, en algunos casos se fusionaron, en otros casos se reordenaron. Y también hay controles nuevos, más adelante vamos a ver, también hay controles nuevos que no existían en la versión 2013, pero el objetivo básicamente era, la lectura es, no por poner más controles en mi estándar, ¿no? No porque yo tenga más controles en mi estándar, es que yo voy a reducir el riesgo, sino que el control tiene que estar alineado al riesgo. O sea, el control tiene que estar alineado al riesgo y el control tiene que estar diseñado para que mitigue el riesgo. Por eso que ahora vamos a ver esos temas que tienen que ver con qué hay dentro de un control, ¿no? ¿Cuáles son los atributos de un control? Entonces, y eso vamos a poder entender justamente que no todos los controles son iguales. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el hilo, ahora hay 4 agrupamientos, por decirlo de una manera, organizacionales, que son 37, personas, que son 8, físicos, 14, y tecnológicos, 34. Como ustedes ven, no todos son tecnología. Por lo tanto, otra lectura es, este estándar, ISO 27001, no es un estándar eminentemente tecnológico. Es un estándar de gestión que tiene temas físicos, personas, organizacionales y tecnológicos. ¿Ok? Entonces, esa es una lectura importante. Ahora vamos a ver los controles, ¿no? Los controles se pueden clasificar de diferentes formas, ¿no? En función de diferentes criterios. Un criterio es clasificarlos por si es que te va a prevenir un riesgo, si te va a detectar o si lo va a corregir. No todos tienen el mismo peso y cuando hagan la evaluación, ahora más adelante vamos a revisarlo, en función de qué tipo de control es, también la mitigación de riesgo es mayor. Porque les pongo un ejemplo sencillo. No es igual que tú, por ejemplo, estás con tu auto, ¿no? Manejando a toda velocidad y tú le compras un seguro a tu auto, ¿ok? Tu auto tiene airbag, ¿no? Porque si te chocas, el airbag sale, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero dependiendo de ese tipo de control que tú pongas, es que el enfoque de riesgo se disminuye, porque si es un control que te va a prevenir que tengas algún daño, entonces va a tener mucho más impacto en el riesgo que si de pronto ya te chocaste, ya te accidentaste y vas directamente a un seguro de salud y vas a atenderte, ahí ya te chocaste, ya te golpeaste y te vas a atender, ¿no? Pero no te previno que te afectara. Entonces te das cuenta la consideración del control, si es preventivo, tiene un mayor peso sobre el riesgo. Es decir, un control preventivo disminuye el riesgo con un mayor nivel que un detectivo o un correctivo. Entonces, esos detalles también se tienen que poner en tu metodología, porque no es igual un control preventivo, detectivo, entonces cuando te evalúes, no puedes medirlos igual, porque están diseñados para algo diferente. Entonces, por eso que aquí en este ejemplo, yo pongo algunos ejemplos preventivos, ¿no? Antes de que se materialice, ¿no? Evitas el incidente, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, algunos controles como el
el control de acceso y MFA, que está en el 8.5, el cifrado de información, está igual en la sección 8 de 8.24, la gestión de accesos privilegiados, 8.2, y políticas y capacitación, 5.1 y 6.3. Luego tenemos los detectivos, que son durante, ¿no? Durante la actividad, que tiene que ver, por ejemplo, con monitoreo de actividades, registro de eventos, sistemas de detección de intrusos, cámaras y monitoreo físico, ¿no? Ojo que el control detectivo no te previene de que haya un impacto, ¿no? ¿Recuerdas cuando hablamos de la amenaza determina el riesgo? Y la vulnerabilidad es el elemento que la amenaza explota. Entonces, cuando la amenaza vulnera o se materializa sobre la vulnerabilidad, se genera el impacto. Entonces tenemos amenaza, vulnerabilidad, impacto, 3 elementos, ¿ok? Y no hay control ahí. Pero cuando ponemos un control en el medio, entre la amenaza y la vulnerabilidad, entonces ese impacto supuesto se va a minimizar. Entonces, si es que es un control detectivo, no te va a prevenir que la amenaza se materialice. Lo que te va a hacer es, te lo va a detectar, te va a avisar, pero no te lo va a prevenir. Es como una cámara, ¿no? Tú pones una cámara ahí en la entrada de tu casa, no va a prevenir que te roben, ¿no? Va a registrar de repente, pero no es que te va a prevenir que te roben. Entonces, es un control detectivo, pero no te previene. Entonces, ese detalle hay que tener en consideración. Y los correctivos es el después de, ¿no? O sea, ya se materializó la amenaza. Ojo, la amenaza ya se materializó y el correctivo lo que hace es justamente corregir, ayudarte a restaurar, pero no es que te ha prevenido, no es que te ha impedido que la amenaza se materialice sobre la vulnerabilidad, sino que es después de. Es como que ya te caíste, ya te golpeaste, ya te accidentaste y vas a la clínica, ¿no? Como dijimos, ¿no? Es corregir, pero ya no es que esto me previno la caída, esto amortiguó mi caída, esto evitó que me cayera, ¿no? Entonces, esos correctivos también tienen un peso menor, obviamente, porque no te van a mitigar el riesgo. Acá tenemos algunos, que por ejemplo, de continuidad de la TIC, que es 5.3, restauración de backups, 8.13, plan de respuesta 5.26, y un parcheo post vulnerabilidad 8.8. Entonces, este es un tipo de clasificación: preventivo, detectivo y correctivo. Entonces tenemos otro tipo de clasificación, que son administrativos, técnicos y físicos, ¿no? Que ese es otro tipo de clasificación, que es según el tipo de control, ¿no? Por ejemplo, un administrativo son políticas, procedimientos, roles, contratos y capacitación, ¿no? Esos son los tipos de controles administrativos. Los técnicos tienen que ver ya con la parte ya más de configuraciones, de software, de mecanismos dentro de sistemas, como antivirus, firewalls, MFA, DLP, controles técnicos. Y físicos son barreras físicas, ¿no? Para equipo, como por ejemplo control de acceso a instalaciones, cámaras, cableado seguro. Entonces, es una categoría diferente de cómo tú clasificas los controles. Entonces, esas categorías también tú las podrías considerar en tu inventario de controles o en tu matriz. Cuando tú diseñas el control, cuando tú vas a evaluar el control, tú puedes también ver qué tipo de categoría es y en esa categoría ponerle criterios para ver qué tanto mitiga tu riesgo ese control. ¿Ok? Entonces, estos son solamente algunos ejemplos de algunos controles y cómo se pueden ordenar. Luego acá tenemos un ejemplo de cómo se combinan, ¿no? Preventivo, detectivo, correctivo, a la izquierda, y tenemos administrativos, técnicos y físicos. ¿Se dan cuenta? O sea, las dos clasificaciones están ahí cruzando, como para que vean cómo ambos tipos de clasificaciones se pueden cruzar y pueden dar un análisis de los controles. Por ejemplo sencillo, ¿ya? Si yo tengo un riesgo, ¿no? Una amenaza, ¿no? Tengo una amenaza y la amenaza es de que, por ejemplo, la amenaza es que la base de datos core del negocio, la base de datos core del negocio, está montada en un dispositivo
que no tiene ningún mecanismo de contingencia, ¿no? Es decir, no tiene alta disponibilidad, no tiene replicación. Entonces, ¿no? Entonces esa amenaza puede materializarse, ¿no? Esa amenaza es, oye, que haya un daño físico en el dispositivo de almacenamiento, ¿no? Que haya un daño físico, ¿no? O que haya una amenaza externa, ¿no? Vamos a suponer que haya un tipo de incendio, etcétera, ¿no? Un desastre natural, por decir algo, y esa base de datos, obviamente, que tiene la información core del negocio, se puede indisponer. Entonces, si tengo esa amenaza que es, por ejemplo, avería del dispositivo de almacenamiento, ¿no? Y la vulnerabilidad es que el dispositivo de almacenamiento no tiene mecanismos de alta disponibilidad, no tiene replicación. ¿Qué control me aplicaría ahí en ese caso? Físico, no. Ok, pero ¿cuál, de lo que están ahí en la lista, cuál aplicaría? Tengo un dispositivo acá, donde está la base de datos, que es mi activo de información. La amenaza es daño, avería del dispositivo, esa es la amenaza. Y la vulnerabilidad es que este dispositivo, ausencia de mecanismos de alta disponibilidad, porque recuerden que la vulnerabilidad se identifica con ausencia o falta, ¿no? Ausencia de mecanismo de alta disponibilidad, ausencia de replicación, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería el control ahí? Uno de los controles que ustedes considerarían o propondrían. Sería preventivo técnico, ¿no? Sí. Ujú. ¿Cuál, por ejemplo, de la lista, cuál escogerías? El preventivo técnico. El preventivo técnico. No. ¿Cuál, de la lista? A ver, dime cuál de la lista. O sea, mira, la lista están, los que están en plomo son el listado de control, los que están en plomito. ¿Lo ves? Hay 9 controles ahí en plomo. Ya sería el MFA y cifrado, ¿no? El 8.5 y el 8.24. Ok, vamos a analizar lo que dices, ¿ya? Vamos en orden para todos estar alineados, ¿ya? Nuevamente, ¿no? Activo de información, dispositivo de almacenamiento de una base de datos del negocio. Dispositivo de almacenamiento es mi activo de información. La amenaza es falla del dispositivo de almacenamiento, ¿no? Que hay una falla física, lógica, etc. Y la vulnerabilidad es falta de mecanismos de alta disponibilidad, faltas de mecanismos de replicación de datos, ¿no? Entonces, para esa amenaza, esa vulnerabilidad, el MFA, que es un doble factor de autenticación, ¿no? Si ya se materializa la amenaza es, uy, falló el dispositivo, se averió el dispositivo de base de datos y no lo puedo visualizar. ¿Me serviría el MFA? No, Hay sería que correctivo. reemplazarlo. Hay un correctivo físico, ¿no? Ya, ¿y cuál de los 9 cogerías, de los que están acá en esta lista? El correctivo técnico y físico sería. Pero de los que están acá, de estos 9 cajitas, ¿cuál escoges? Restauración de backup. Ok, restauración acá sería 1. Correcto, ¿por qué? Porque ya se averió el dispositivo, pero si yo tengo un backup, ¿no? Sería un correctivo, o sea, no me va a prevenir la falla porque ya se materializó, ¿no? La avería se dio, pero el backup me va, digamos, restaurar la copia de respaldo, ¿no? No me ha prevenido, tampoco me ha detectado, no es ni preventivo ni correctivo, perdón, no es ni preventivo ni detectivo, pero sí es correctivo porque va a corregir, ¿no? Va a corregir, digamos, el impacto, ¿no? Va a corregir el impacto. Entonces pregunta, ¿un backup en una evaluación de riesgo tendría el mismo peso que un preventivo o no? En el ejemplo que les he puesto, ¿eh? El backup, ¿tendría el mismo peso en mitigación de riesgo que un control preventivo? Como preventivo, sí, profesor, porque el preventivo me va a permitir probar el plan de restauración y poder saber, por ejemplo, en qué tiempo menos voy a poder recuperar información. Claro, pero en este caso, el ejemplo que ustedes han dicho backup, ¿no? El backup, Bueno, en ese caso no, pues no tendría el mismo peso, de hecho. claro, o sea, si tiene un peso,
pero digamos que si tú pones en tu, ahorita vamos a ver en el taller, pero estamos entrando un poco, ¿no? Si tú evalúas tu riesgo y pones el control, y tu control es un control correctivo, entonces el peso de ese control es menor que un control preventivo, ¿no? A eso me refiero, en la evaluación que tú hagas, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Que ese backup no va a tener el mismo peso para mitigar el riesgo que si fuera un preventivo, ¿no? Ese es un poco lo que yo quiero manifestar. ¿Sí se entendió mi idea? Sí, profesor, gracias. Ok, entonces es un poco, ahí me gustaría que estemos alineados. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo sencillo, ¿ya? Porque estamos recién entrando en materia, pero yo quiero que ustedes participen, porque eso se trata, ¿no? De que ustedes capten la idea y hacer la clase más dinámica. Voy a poner otro escenario, ¿ok? Archivo de información diferente. Vamos a cambiar de archivo de información, ¿ok? Entonces, tenemos ya un cuarto de servidores, ¿ya? Es un cuarto físico, ¿no? Es un cuarto físico donde hay servidores. Ese es el archivo de información, ¿no? Es un cuarto con servidores, ¿ya? Y la amenaza es que un empleado deshonesto o un empleado descontento, que ya le han dicho, señor, tú vas a trabajar solamente hasta la próxima semana, y ese empleado trabaja en el área tecnología, ¿no? O sea, tiene acceso a esa área, pueda cometer alguna actividad no autorizada. Entonces, aquí información es el cuarto del servidor, la amenaza es un empleado descontento, ¿no? Que quiere obviamente cometer alguna actividad ilícita, y la vulnerabilidad, ¿no? La falta, ausencia, es que no hay un monitoreo, no tienes una cámara de vigilancia en ese cuarto servidor, ¿ya? Entonces, ¿qué control propondrían ustedes? Físico detectivo. Ya, pero ¿cuál de los 9 escogerías? ¿Cuál de las 9 cajitas plomas que están ahí escogerías? Cámara de vigilancia. Ok, cámara de vigilancia sería un control. ¿Qué sería? ¿Preventivo, detectivo o correctivo? Detectivo. Detectivo, ok. ¿Qué otro control podríamos aplicar? El preventivo El del control control de acceso a la sala de servidores. Ok, control de accesos. ¿Algún control adicional podríamos aplicar o no? Claro, quitarle credenciales. ¿Sí? Quitar las credenciales. Preventivo. El detectivo técnico de monitoreo de logs. Monitoreo del log. Ok, claro, ya. Monitoreo del log para ver las actividades que han realizado. Ok, entonces, se dan cuenta cómo, según el tipo de amenaza, porque recuerden que la amenaza determina el riesgo, y obviamente según el tipo de riesgo, es que el control que tú vas a seleccionar para mitigar tu riesgo tiene que estar diseñado para mitigar el riesgo, ¿no? Tiene que ser un control que sea efectivo para ese riesgo, ¿no? Y que ese control cumpla con estos criterios, ¿no? De si es un preventivo, es detectivo, es correctivo, si está bien diseñado, etcétera. Esos son criterios o son todos los detalles, ¿no? Dentro de un control, ¿no? Por eso cuando uno habla de un control es muy sencillo decir control, pero si vemos el control un poco más al detalle, vamos a ver que el control es toda una materia de estudio, ¿eh? Tiene muchos campos, tiene muchas dimensiones un control, ¿no? Que cuando tú analizas el control así en detalle, vas a encontrarte con que hay mucha información del control, diseño, documentación, efectividad, o sea, hay muchos criterios para evaluar un control. Entonces, ¿cómo un control reduce el riesgo? Este es un ejemplo. ¿Recuerdan la clase anterior que hablamos de riesgo inherente y riesgo residual? ¿Recuerdan la diferencia entre riesgo inherente y riesgo residual? Sí. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre inherente y residual? ¿Recuerdan la diferencia entre inherente y residual? Claro, uno es en la etapa inicial, donde contemplas los controles ya asociados y esto es un riesgo inherente, y con lo restante queda el riesgo residual, ¿no? El cual necesitas incorporar otro tipo de riesgos. Ok, ¿alguien, sí, ¿alguien más quiere intervenir?
Profesor, el riesgo inherente es el riesgo antes de aplicar controles y el residual es el riesgo que queda después de aplicar controles. Ok, muy bien, exactamente, ¿no? El inherente es el riesgo sin considerar control, ¿no? O sea, tú ahí no has evaluado ningún control, simplemente es el riesgo per se, no has revisado control. El residual es el riesgo resultante posterior, una vez que tú ya has evaluado los controles que se encuentran dentro del proceso o los controles que ya tienes para el activo, ¿no? Entonces, antes de evaluar control, inherente. Después de evaluar control, residual. Pregunta del millón, ¿ya? Pregunta del millón para todos. Puede ser el caso de que el inherente, luego de evaluar controles, el nivel sea igual que el residual, o sea, no disminuya. Sí, ¿Y qué casos podría pasar eso? en los casos que no se encuentre una forma de mitigar de repente el riesgo. Ok, ya, Cuando el pero control es más caro, es más caro incorporarlo. Ahí ya no. llegas a una etapa de aceptación de. Ya, pero creo que ahí falta algo adicional, ¿no? O sea, no está mal lo que han dicho, pero hay un punto más ahí que es importante que tener en consideración. Hay algo más ahí. O sea, ni inherente y residual tienen el mismo nivel. O sea, no, crítico, crítico. Vamos a suponer que sea crítico y crítico, no disminuyó. ¿Por qué casos no podría disminuir un riesgo inherente residual? ¿Qué causas o qué escenarios pueden ser? Por ejemplo, podría ser porque se aplicó un control que no es acorde con la organización, de repente. O sea que el control no es efectivo, en otras palabras. Claro, porque se supone que para aplicar controles hay que hacer una evaluación, ¿no? De riesgos, ¿no? Pero a veces uno quiere aplicar varias cosas y no va a poder cumplirlo, ¿no? De repente Oh, ahí, en ok, ese caso puede que el riesgo no se minimice, ¿no? ok, entonces uno de las causas es que el control no es efectivo. ¿Ok? Pues es una de las causas. ¿Qué otra causa puede haber? De que si inherente y Cuando, residual no es igual. si la gestión de riesgos, amortizar o controlar el riesgo es más caro que asumirlo, ahí ya sería uno de los Mm, casos. ok, pero ojo, lo que tú has dicho es coherente, pero ojo que ese análisis que tú me estás haciendo, ese análisis es ya después, ¿no? Porque ese es cuando ya tengo mi residual, ¿no? Ya tengo mi residual y de ahí yo propongo un plan de acción, ¿no? ¿Saben la diferencia en terminología, en un contexto de riesgos, hay dos términos que tienen una relación, pero no son iguales, ¿ya? Control y plan de acción. ¿Saben la diferencia entre un control y un plan de acción? Porque eso es importante tenerlo en claro porque hay mucha confusión entre control y plan de acción. ¿Saben la diferencia? ¿Les suena? ¿No les suena? ¿Tienen alguna idea entre un control y un plan de acción? ¿Han escuchado alguna vez de plan de acción? ¿Han escuchado esa palabra plan de acción? Profesor, pero un plan de acción es un conjunto, grupo de actividades, entiendo yo, ¿no? Ok, Procedimiento. En cambio, el ok, control es una medida de seguridad. ok, ok. ¿Alguien más tiene alguna? Gracias por su aporte. Es valioso cada uno de sus opiniones. ¿Alguien más desea opinar? ¿Tienen alguna idea entre control y plan de acción? Ojo, estamos hablando de un contexto de riesgo, o sea, olvídense otros contextos, estamos hablando de un contexto de gestión de riesgos, ¿no? Esa es la materia, no solamente enfoques en el contexto de gestión de riesgos, porque si hablamos de otras materias pueden significar muchas cosas, ¿no? Pero si circunscribimos el alcance es dentro de la gestión de riesgos, estamos viendo control y plan de acción. Podría ser. Profesor, buenas noches. Sí, les escucho. Sí o nomás. Profesora, Quería decir que de repente el control es más permanente, ¿no? Con aplicación en el tiempo, ¿no? Pero el plan de acción tiene plazo, ¿no? Para un Oh, determinado caso concreto, ¿no? ok, ok. Gracias. ¿Alguien más desea opinar? Gracias por tu aporte,
Sí, profesor, buenas noches. Sí, adelante. Profesor, buenas noches. Los escucho, adelante. Buenas noches. Mire, con respecto al plan de control, ¿qué vas a hacer para proteger? Ok, ya, gracias. ¿Alguien más tiene alguna idea? Profesor, yo sí estoy apoyando al último compañero, que la planificación vendría a ser la teoría del análisis de cómo estamos enfrentando el proceso. Y el control ya sería la cantidad de medidas que hemos tomado para ejecutar lo que pase o no. Gracias. Ok, gracias. Entonces, gracias Ahí agregaría un punto así bastante. Profesor. El control sería que protege Sí, hoy en día y el plan de acción que me puede proteger después, ¿no? Ok, gracias. El control Bien. sería una gestión, profesor, por reducir el riesgo. Ok, gracias. Lo que dijo su compañero tiene bastante lineamiento, ¿no? Y les explico, ¿no? Hace un momento su compañero lo dijo, ¿no? La diferencia es el momento, ¿no? Cuando tú estás haciendo evaluación de riesgos, ¿no? Y tú tienes inherente, y en ese momento pasas a la fase de evaluación de controles, ¿no? Estás evaluando un control que existe en el momento, ¿no? O que no existe en el momento, ¿verdad? Entonces, estás viendo hoy, la foto de hoy, ¿no? En este momento he visto que hay un control, y este control me mitigó el riesgo, o este control no me mitigó el riesgo, ¿no? Pero existe, ya está acá, presente, ¿no? Control presente, ¿no? Es el control que yo evalúo para pasar de inherente a residual, ¿no? Porque si no existiera, ¿no? No estaría acá en mi evaluación, ¿verdad? Yo veo un inherente, veo qué control tengo, y según eso saco mi residual, ¿no? El control está actualmente implementado, ya sea que tenga defectos o no, pero el control existe. Y el plan de acción es, una vez que tú ya llegaste a tu riesgo residual, viene la fase de tratamiento de riesgo, ¿recuerdan? Que es cuando tú ya llegaste al final de tu proceso, tienes tu residual, y si tu residual sale un nivel no tolerable, recuerdan que hablamos del apetito de riesgo, que si tu nivel es no tolerable, por ejemplo, crítico, alto, y está fuera de mi apetito, entonces la organización dice, no, yo no puedo convivir con ese riesgo, lo tengo que mitigar. Entonces, ¿y qué hago para mitigarlo? Como tengo un riesgo alto o crítico que está fuera de mi apetito, yo propongo un plan de acción. Entonces, ¿qué es el plan de acción? Es un control futuro. O sea, es un control, pero que se aplicará a futuro. ¿Y por qué? Porque en este momento no existe. No existe, ¿por qué? Porque te sale un riesgo alto. ¿Esto qué significa? De que ya sea que tengas un control, acá, ese control, o los controles, que pueden ser varios, no te han mitigado el riesgo a un nivel que tú necesitas mitigar dentro de tu apetito. Por lo tanto, tu plan de acción es un control futuro. Ejemplo sencillo, ¿ya? Vamos a suponer de que tú tienes lo que dijimos, ¿no? Tienes acá un dispositivo de almacenamiento, ¿no? Ese dispositivo de almacenamiento tiene un backup. Tiene un backup, ¿ok? Entonces, se avería, oye, tengo un backup de crítico, bajó a alto. Ejemplo, ¿ya? Mi backup, pero mi backup como es correctivo, me ha bajado de crítico a alto. Y alto sigue siendo para mí fuera de mi apetito. Entonces yo necesito un plan de acción. Entonces mi plan de acción futuro es, necesito, así, plan de acción futuro, un control es implementar un mecanismo de alta disponibilidad para el dispositivo de almacenamiento. Preventivo, ¿por qué? Porque si falla uno de los dispositivos del arreglo, el otro va a seguir funcionando y la base otro va a seguir funcionando. Ejemplo, entonces, ese plan de acción que es implementar un mecanismo de alta disponibilidad para el dispositivo de almacenamiento es un control futuro porque no existe en este momento. Entonces, la diferencia simplemente es que el plan de acción es un control futuro, ¿no? Adelante, no existe todavía, y el control es lo que existe que tú estás evaluando en el momento, ¿no? Es un poco la diferencia entre control y plan de acción. No sé si me pude dejar entender. Por favor, si tienen alguna duda, los escucho. Todo claro, profesor. Ok, gracias. Entonces, ojo que estamos hablando en el contexto de riesgos, ¿ah? O sea, enfóquense solamente que estamos hablando de riesgo, ¿no? Olvídense de otros temas porque este plan de acción puede aplicar a muchas cosas, pero en el contexto de la gestión de riesgos, un plan de acción es cuando tú estás proponiendo un control futuro que no existe, ¿no? No existe en este momento,
y lo vas proponiendo, ¿no? Estás proponiendo algo futuro. Más adelante vamos a ver ya ejemplos, pero me gustaría que tenga un poco la hilación para que puedan ir entendiendo, cuando alguien les hable de plan de acción y control, la diferencia es que el plan de acción es algo futuro para mitigar un riesgo, ¿no? Un riesgo que no es tolerable por la organización, ¿no? Algo que está fuera de mi apetito de riesgo, ¿no? Entonces, en este ejemplo, riesgo inherente, crítico 20, este ejemplo es la probabilidad 4 y el impacto 5, 4 por 5, 20, ¿no? Sin controles específicos de acceso a base de datos, ¿no? Inherente. Y luego, miren, tengo 1, 2, 3, 4 controles, ¿no? Mire, 4 controles para un riesgo, ¿ah? Tú puedes tener varios controles para un riesgo, ¿ah? Puedes tener N controles, ¿no? Para un mismo riesgo, ¿no? O sea, puedes tener uno o más controles. Entonces, mire, tienen gestores de acceso privilegiados, autenticación segura, cifrado de base de datos y monitoreo, ¿no? 4 controles, y según la evaluación que ha hecho el especialista, esos 4 controles han mitigado el riesgo inherente de un nivel crítico a un nivel medio. El riesgo residual es medio, pero miren lo importante acá la probabilidad era 4 y acá la probabilidad es 2. Y acá el impacto es 5 y acá el impacto es 5. Pregunta, ¿qué se mitigó acá en el residual? La probabilidad. Ok, ¿qué significa? Que ese control, ¿a dónde apunta entonces? Esos controles, ¿a dónde están apuntando? A la probabilidad. A la probabilidad. Entonces se dan cuenta cómo hay controles que mitigan la probabilidad o mitigan el impacto. ¿Se dan cuenta? Hay controles que o mitigan probabilidad o mitigan impacto. ¿Saben la diferencia entre qué control te mitiga una probabilidad o qué control te mitiga un impacto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué controles te pueden mitigar probabilidad o qué te pueden mitigar impacto? Bueno, podría ser como que preventivos y correctivos, ¿no? Ok, claro, exacto, porque la probabilidad está asociada a la frecuencia que te ha pasado antes. Entonces, un preventivo te mitiga la probabilidad que te suceda. En cambio, un control de impacto es posterior, ¿no? Una vez que ya te pasó, una vez que ya te sucedió, tienes un control que te va a mitigar el impacto. Entonces, se dan cuenta cómo hay controles que mitigan probabilidad o controles que mitigan impacto. Y según eso, es tu evaluación, ¿no? Tu cálculo se basa en eso, ¿no? Si el control te mitiga la probabilidad, el control te mitiga el impacto, ¿no? En este caso, se dice, el impacto se mantiene, como dice acá, datos siguen siendo sensibles, pero la probabilidad baja al infiltrar acceso indebido, ¿no? Se dan cuenta que esos controles han mitigado la probabilidad, entonces ahora es 2 por 5, 10, y ya el nivel bajó a medio, ya no es crítico. Entonces, acá podemos ver la matriz de riesgo. Entonces vemos que ahí están los 4 niveles de este ejemplo, ¿no? Probabilidad, impacto, y tenemos acá un riesgo que es riesgo en nivel crítico, R1, ¿no? Está ahí en esa matriz, y así cuando tú hagas tu evaluación de riesgo, tú vas a hacer tu mapa de riesgos, y vas a tener riesgos en cualquier cajita, puedes tener R1, R2, R3, R5, ¿no? Y ese mapita, ese que tú vas a presentar en tus reuniones con los jefes, gerentes, ¿no? Para presentar tu mapa y decir, mira, este es mi estado de mi evaluación, ¿no? He identificado en este proceso 5 riesgos, y los pintas así, ¿no? R1, cada uno dentro de la cajita donde corresponde, ¿no? Es una forma ejecutiva de presentar los controles en un comité, en una reunión de jefes, de gerentes, para que se pueda mostrar cuántos riesgos se han identificado y qué niveles tienen estos riesgos. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que la ISO 27001 tiene algunos controles nuevos, o sea, controles que antes no existían, y dijimos también de que esos controles nuevos justamente han salido para mejorar o reforzar temas del estándar, ¿no? Temas y reforzamiento de riesgos, ¿no? Por ejemplo, el 5.7 habla de inteligencia de amenazas, el 7.4 habla de monitoreo de seguridad física, el 8.11 habla de enmascaramiento de datos, el filtrado web 8.23, el 5.23 seguridad en servicios en la nube, ojo, que en la versión anterior no existía, el 8.9 gestión de configuración, el 8.12 prevención de fuga de datos, ¿no? Mecanismos de DLP, que deben haber escuchado el famoso sistema DLP, la 8.28 codificación segura, 5.13 preparación TIC para continuidad, 8.10 eliminación de información,
y 8.16, monitoreo de actividades, ¿no? Entonces, esos controles, esos 11 controles, no existían en la versión anterior y la versión 2022 los ha incorporado. ¿No? O sea, se han reducido controles, algunos se han eliminado, pero también hay nuevos controles que han salido para reforzar, ¿no? Y ahora la siguiente versión de la ISO 27001 ya va a incorporar controles para inteligencia artificial. Ustedes saben que ahora la inteligencia artificial está muy en boga, y el estándar ISO 27001, la última versión es del 2022, ¿no? Entonces, tiene que renovarse para poder cubrir los nuevos riesgos, ¿no? Ustedes saben que ya hay un estándar ISO 42001, que es para implementar un sistema de gestión de inteligencia artificial. No sé si habían escuchado alguien de ese estándar ISO 42001. Sí, claro. Entonces, No, claro, siempre entonces, exacto. Entonces, ese estándar ISO 42001, junto con otros estándares más, han salido justamente como respuesta a la necesidad de implementar un sistema de gestión de inteligencia artificial, ¿no? Pero como dijimos, ¿no? Los estándares ISO son estándares de gestión, no son estándares técnicos, ¿no? O sea, pueden tener algunos elementos técnicos, sí, pero si ustedes analizan todo el estándar ISO, es un estándar que es por eso se llama sistema de gestión, ¿no? Sistema de gestión, porque es un estándar de gestión. Entonces, no es 100% técnico, ¿no? Hay otros estándares técnicos que te puedes apoyar, pero el estándar ISO, especialmente los que terminan en 1, todos los que terminan en 1, como el 27001, 42001, 22301, 9001, todos los que terminan en 1 se caracterizan por algo, porque los que terminan en 1 son los que te dan los requisitos. Los requisitos son las obligaciones, lo mandatorio que tú tienes que cumplir. ¿Para qué? Para implementar o para certificar, ¿no? Entonces, cuando venga un auditor, él va a agarrar su norma ISO 27001 y va a ver todos los requisitos, ¿no? Y todos los que digan debe, que son obligatorios, son los que te va a exigir. Por ejemplo, debes tener una política, te la va a exigir. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los que terminan en 1 son estándares certificables. Entonces, por eso que todos los estándares que terminan en 1 son certificables, ¿no? Los demás estándares de la familia ISO 27001 no son certificables, pero te sirven de apoyo. Entonces, tengan eso presente cuando tengan que evaluar o cuando tengan que trabajar con estándares. Todos los que terminan en 1 son los que te definen los requisitos siempre. ¿Ok? Entonces, ya que hemos hablado de controles organizacionales, que tenemos políticas, tenemos procedimientos, tenemos activos, tenemos continuidad, etc. Entonces, esos controles organizacionales que son diseñados o definidos dentro de esas categorías son los controles que tienen que ver mayormente con documentación, con temas de capacitaciones, planificaciones, etc. Toda la parte de controles organizacionales, ¿no? Los de personas, que ustedes ven que acá están casi todos dentro del dominio 6. El dominio 6 tenemos varios controles de personas, ¿no? Entonces acá tenemos 8 controles de personas, ¿no? Entonces todo lo que es la parte de personas, de la selección de la persona, término del empleado, la concientización, que es importante, el proceso disciplinario, el cese, acuerdo de confidencialidad, trabajo remoto y reporte de eventos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en una oportunidad, en una auditoría, cuando me vinieron a auditar, el auditor vino y dijo, oye, a ver, quiero ver si tú has cumplido con la parte de la concientización. Y dije, sí, claro, yo he hecho mi capacidad. A ver, ¿cómo lo has hecho? Y le digo, sí, mira, cuando una persona entra a trabajar, en mi proceso, todo colaborador nuevo se les hace una capacitación, ¿ok? Y acá tengo mi evidencia de mi reunión, acá tengo mi evidencia de las personas que han asistido a la reunión. Pero el auditor me preguntó algo, me dijo, ok, has capacitado, ahí está tu evidencia, todo, pero la pregunta que me hizo fue, ¿y cómo sabes que te ha entendido? Así me dijo, ¿cómo sabes que te ha comprendido? Me dijo, porque tú les puedes haber explicado, pero tú ¿cómo puedes saber que él te ha comprendido? Entonces, para eso, en ese momento obviamente no tenía un control. Entonces, ¿qué hicimos después? Para mejorar ese proceso, le tomamos examen. O sea, le hacíamos la capacitación y terminada la capacitación le tomamos un examen con calificación. Y a los que salían desaprobados, se les informaba al jefe directo. Vamos a suponer que la persona era del área de tecnología, ¿no? Entonces se le informaba al jefe de tecnología diciendo,
este colaborador nuevo ha reprobado el examen de seguridad de información y se le va a tomar otro examen más, ¿no? Y se le tomaba otro examen más hasta que lo aprobaba, ¿no? Y quedaba la evidencia del examen. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese ejemplo es un ejemplo de una auditoría que me hicieron, donde me preguntaron, oye, ¿yo cómo sé que tu capacitación es efectiva? ¿Yo cómo sé que la gente ha entendido? Después te puede haber dicho, ayuda a la reunión, te he escuchado, pero no te he entendido nada. Entonces, para eso tomamos un examen, y ese examen justamente lo evidenciaba, ¿no? Era una forma como evidenciamos ese control de concientización de información, ¿no? Entonces, son ejemplos que me han pasado en el día a día y les comento de auditorías que me han hecho, donde me han observado algunos puntos, ¿no? Que tienen que ver con la parte de concientización, ¿no? Por ejemplo, acuerdo de confidencialidad, ahí nos apoyamos con el área legal, ¿no? Porque recuerden que la parte ya del contrato siempre es legal, entonces íbamos con legal y le decíamos, legal, por favor, en los contratos con los proveedores necesitamos que incorpores cláusulas de confidencialidad, cláusulas de seguridad de información, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas cláusulas se incorporaban en los contratos. Entonces, ese era, por ejemplo, uno de los puntos que se revisaban siempre cuando veíamos de controles de personas, ¿no? Igual, en controles físicos también, ¿no? Perímetros, monitoreo de amenazas, escritorio de eliminación, equipos e instalación, ¿no? Todos los que son controles físicos, de igual manera, todos los controles físicos tienen que tener una evidencia, ¿no? Tengo que tener una evidencia de que está implementando, ¿no? Las evidencias justamente que me ha pedido el auditor para verificar que mi control se está cumpliendo, ¿ok? Y los controles tecnológicos, ¿no? Que tenemos aquí varios, ¿no? Tenemos algunos nuevos también, y acá está todo lo que tiene que ver con dispositivos de usuario final, accesos privilegiados, restricción de acceso a información, protección de malware, todo lo que es el 8, ¿se dan cuenta? Todo el dominio 8, ¿no? Los nuevos también, ¿no? Seguridad en la nube, 523, enmascaramiento de datos, prevención de fuga de datos y filtrado web. Y los de operación, ¿no? Gestión de vulnerabilidades, copias de seguridad, monitoreo de actividades y codificación segura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los controles tecnológicos. Entonces, antes de ir al caso aplicado, yo les voy a poner un ejemplo de un riesgo, igual como hicimos hace un momento, y ustedes me dirán qué control se puede aplicar, ¿no? Entonces, ahí el riesgo es que sea identificado de que en un desarrollo de software que se hizo dentro de la organización, o sea, que fue hecho por el personal de desarrollo de la empresa, ¿no? Una vez que ese software pasó a producción, o sea, pasó por todo el ciclo de desarrollo y pasó a producción, postproducción, hubo un ataque y vulneraron el sistema. Esa aplicación la vulneraron, ¿no? Entonces, cuando vulneraron, se dieron cuenta de que habían errores en la lógica, ¿no? Habían errores en la lógica del desarrollo. Entonces, según ese escenario, ¿cuál de los controles que están acá consideran que hubiese sido necesario implementar para ese escenario de riesgo? ¿Sí llegaron a captar la idea? ¿Llegaron a captar cuál es el escenario de riesgo? Nuevamente, profesor. Ok. Eso es una vulnerabilidad técnica, ¿no, profe? En el desarrollo. Ok. ¿Y cuáles de los controles que están acá consideras que es el que aplicaría para ese tipo de riesgo? Codificación segura, ¿no? Ok, codificación segura sería un control. ¿Alguno más que esté en esta lista considera que se podría aplicar ahí o no? ¿Consideras que hay alguno más que se pueda aplicar? Codificación segura sí aplica codificación segura, pero ¿habría alguno más que se pueda aplicar de acá o no? La gestión, profe, de vulnerabilidades técnicas. Gestión de vulnerabilidades, ok, gestión de vulnerabilidades también es otro control que aplica. Control de vulnerabilidades técnicas es otro control, efectivamente. Copia de seguridad. Copia de seguridad, bueno, ese copia de seguridad no está tan direccional
Porque recuerden que, como dijimos, ¿no? El control tiene que estar para el tipo de riesgo, ¿no? Entonces la copia de seguridad te sirve, sí te sirve, pero para este escenario de que ha sido vulnerada la aplicación, ¿no? Y porque ha tenido una vulnerabilidad, de repente no va a ser tan efectivo, ¿no? Para ese escenario de riesgo, ¿no? ¿Alguno más considera que puede ser o no? Claro, la gestión de acceso privilegiado. Ok, la gestión de accesos privilegiados. Se dan cuenta cómo varios controles pueden mitigar un solo riesgo, ¿no? O sea, un riesgo puede ser mitigado por uno o más controles, ¿no? Dependiendo de la cantidad de controles que tengas para un mismo riesgo, tu riesgo va a bajar, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, N controles para un mismo riesgo. Y ojo que un control también podría aplicar para otros riesgos, ¿no? Dependiendo del control, ¿no? O sea, un control podría ser transversal, ¿no? Puede ser un control que aplique para uno o más riesgos, ¿no? Dependiendo de lo que tú evalúes, ¿no? Porque ¿en qué momento son los que evalúas tus riesgos, ¿no? Lo evalúas preventivamente, o sea, cuando te dicen, oye, evalúa riesgo, ¿no? Antes de que pase, antes que se materialice. Y la otra opción que también me ha pasado cuando hay un tema de riesgos es, una vez que se materializó, o sea, un incidente, y por otro incidente ya se materializó, entonces dicen, oye, evalúa qué riesgos, ¿no? Que ya se han materializado para proponer planes de acción futuros, ¿no? Como dijimos, plan de acción es futuro, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Para prevenir que en un futuro este riesgo no se vuelva a materializar, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no? En el antes de y en el después de, ¿no? Que pueden suceder este tipo de casos, ¿no? Entonces, de igual manera también podríamos aplicar para este escenario que les he indicado el monitoreo de actividades, ¿no? Porque cuando tú tienes un sistema de monitoreo de actividades, tú sí puedes estar, por ejemplo, si hay un atacante que está haciendo fuerza bruta o está tratando de hacer inyección o hay una actividad anómala, ¿no? Por ejemplo, sí, le escucho. ¿Alguien quería comentar? Dime. Señor Vicente, buenas noches. Ok, entonces, yo les cuento un caso, ya, antes de pasar a ver el taller. En una oportunidad hubo un riesgo que tenía que ver con un desarrollo de software que había pasado a producción, pero pasó con todos los controles de seguridad, ¿no? O sea, en el desarrollo, ¿no? O sea, mejor dicho, el desarrollo de software tuvo control de seguridad, todo el desarrollo, ¿ok? Pero posterior al pase a producción, ya después de un mes o 2 meses, el monitoreo de actividades detectó mucho tráfico en la red, ¿no? O sea, oye, ¿por qué el tráfico de que está en un nivel siempre 5 o 6 está en 15, 20, ¿no? Hay un tráfico anómalo, después de 2 meses, ¿ah? Ojo. Entonces dijeron, ¿qué ha pasado? O sea, eso no es normal. Entonces comenzaron a hacer monitoreo, a chequear de dónde viene el tráfico, todo, y vieron que el tráfico venía del consumo de una API. Todos saben lo que es una API, ¿verdad? Todos tienen claro lo que es una API, ¿verdad? Sí. Ok, entonces el tráfico venía de una API, ¿no? Una API, y cuando comenzaron a hacer rastreo de qué hay detrás, esa API estaba enlazada a una aplicación. Entonces cuando comenzaron a rastrear por qué y de cuándo había pasado eso, justamente habían visto que era desde un mes en adelante. Entonces cuando fueron a analizar y hablaron con el responsable, con los responsables, se dieron cuenta que justo en ese mes donde comenzó el tráfico, había un pase de producción, ¿no? O sea que esa aplicación había pasado a producción. Habían hecho un cambio, o sea, era una aplicación que ya existía, pero habían hecho un cambio, y ese cambio había sido desde un mes en adelante. Entonces comenzaron a analizar y dijeron, oye, pero sí, acá está, mira, yo cumplí con desarrollo seguro, codificación segura, DevSecOps, acá está mi evidencia, me han hecho pruebas de ethical hacking, he cumplido con todo. Me han hecho pruebas de SAS, DAS, SSA. Ya, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces comenzaron a analizar y se dieron cuenta de que el problema no había sido dentro de la aplicación en sí, o sea, no era una vulnerabilidad de la aplicación, sino
de que habían dejado una API abierta. Entonces, cuando dijimos, oye, pero ¿cómo es posible que hayan dejado esa API abierta? No, no puede ser, o sea, no tiene lógica. Entonces, vieron de que cuando hay el pase a producción, como es un componente en nube, ¿no? Parte del pase a producción implica que después de que tú tengas ya todos tus componentes, tú pasas a producción, pero esa aplicación, que lo tienes en un ambiente de desarrollo, ¿no? Tienes que tener tus componentes de integración, como le llaman ellos, ¿no? Que son los satélites, con la aplicación va a conversar, porque la aplicación no es una isla, ¿no? La aplicación tiene una interfase con una aplicación, tiene una interfase con un servidor, tiene una interfase con una salida web. Entonces tiene interfaces, ¿no? No es una isla. Entonces, en esas interfaces ellos le llaman, ¿no?, las integraciones. Entonces, cuando ellos pasaron a producción, ¿no?, y validaron, querían hacer la prueba, ¿no?, de que si se podía consumir bien esa aplicación, vieron de que no tenían una credencial para hacer pruebas con un componente que se llama APIN. APIN es un componente de que gestiona las APIs. Entonces, la persona que hizo el pase a producción sin autorización, dijo, para probar, bajó manualmente la seguridad de la PIN, ¿no? Bajó 4 y pasó a producción y se olvidó de levantar una. Entonces, ¿por qué? Porque fue una tarea manual y nadie lo supervisó. Entonces, después del tiempo se dan cuenta que había quedado una API expuesta. Entonces, el problema no había sido de la aplicación, sino había sido en el momento del pase a producción, que un componente de integración que es el APIN habían dejado abierto y por eso que el tráfico había sido anómalo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y cómo se dieron cuenta? Con el monitoreo. Entonces, el problema no fue de la aplicación de desarrollo, sino fue un problema ya en el proceso de pase a producción. No se cumplieron los procedimientos y los mecanismos de seguridad, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo tú puedes, a través de un monitoreo de actividades, comenzar a rastrear y darte cuenta dónde está el problema, ¿no? Cuál es la causa raíz del problema, ¿no? Y esas son cosas que pasan en todas las empresas, en el día a día. Entonces, pasa y van a seguir pasando porque son errores humanos. Entonces, y es parte de, entonces, es nuestro rol como persona de seguridad de información, tener esa claridad para poder tener esos conceptos bien claros. ¿Ok? Entonces, ¿alguna consulta con ese punto hasta ahí? Profe, ¿ese rastreo toma tiempo? Buena pregunta, mira, depende de la herramienta, ¿ya? Porque mira, yo sé que hay herramientas que son automatizadas, ¿no? Como un CASB, otras herramientas así que son herramientas automatizadas, y tú sabes que cada herramienta tiene una licencia y un alcance, ¿no? Entonces, esa herramienta, lo malo, entre comillas, lo malo, por decirlo de alguna manera, es que fue que lo detectó después de 2 meses. O sea, no lo detectó en tiempo real, ¿no? O sea, lo detectó, pero después de 2 meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando fuimos a averiguar qué había pasado, el responsable de la herramienta nos dijo de que efectivamente la herramienta lo detectó después de 2 meses porque tenía que integrarse con otros dispositivos más, ¿no? Y también con el 100 que está conectado al data center, ¿no? Al SOC, al Cyber SOC, para que tenga, ¿no?, más en tiempo real. Entonces, no estaba en tiempo real porque tenía una debilidad para integrarse con el Cyber SOC corporativo y había un tema de licenciamiento, ¿no? Había limitaciones ahí, ¿no? Por eso que esa era la debilidad de la solución para en ese momento tener más en tiempo real. Tenía, después de 1 mes o 2 meses tenía la información. O sea, y justamente ahí viene un plan de acción, justamente, ahora que hablamos de plan, viene un plan de ese plan de acción, ¿cuál fue? Es decir, que se debe implementar una solución de monitoreo que te dé información en tiempo real, ¿no? O sea, en el momento, ¿no? Cada momento que te mande alertas, cada vez que hay un pico de tráfico anómalo, debe mandar una alerta. Ese fue el plan de acción para ese riesgo identificado. Claro, algunos riesgos incluso requieren juicio de expertos, ¿no? Porque no solo es lo del SOC, sino del área de monitoreo. Hay una pequeña experiencia de nosotros no validamos un riesgo, un riesgo que puede ser tan común, ¿no? Teníamos un core y este switch core tenía algunas desconexiones, pero al final el riesgo había sido en el transceiver. Solo el pequeño transceiver, por un tema de compatibilidad, al ser un core, tuvo una caída en toda la organización, ¿no?
y solo una pequeña herramienta que es un transceiver y por no validar el riesgo asociado, ¿no? Exacto, ¿no? Por eso decimos que el riesgo siempre va a estar, no se puede eliminar, ¿no? Siempre va a haber riesgo, pero ¿cuál es el objetivo? Y a mí siempre me preguntas, ¿no? A mí siempre me preguntan, ¿cuál es el objetivo de seguridad de información? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo digo, el objetivo de la seguridad de información es simple, es lograr que el negocio logre sus objetivos en un escenario de riesgo controlado. Es decir, no ser un stopper para el negocio, que el negocio siga trabajando, que siga operando, pero en un escenario de riesgo controlado. Porque el riesgo cero no existe el riesgo cero, pero sí el riesgo controlado, ¿no? Cuando tú informas, gestionas tu riesgo, el negocio ya sabe cuál es el riesgo que está asumiendo, entonces ese es el rol, ¿no? No eliminar el riesgo ni parar el negocio, pero ayudarlo a que tome decisiones. Es siempre mi respuesta cuando me dicen, ¿cuál es el rol de seguridad de información? Yo siempre les digo eso, ¿no? Ese es el rol de seguridad de información en una empresa. Entonces... Profesor, no sé si me permite la consulta. Sí, claro que sí, le escucho. Sí. Mire, un control que se establezca, digamos, y esto, digamos, yo lo cuantifico y digamos que tengo que hacer una inversión X para que ese control tenga mayor mitigación al riesgo, y eso lógicamente lleva a una inversión en la medida que la gerencia general lo acepte y debe hacer esa inversión o lo descarte, digamos, ¿cómo se maneja ese sentido, no? Porque a veces, digamos, yo le comento un caso muy práctico. En la etapa de pandemia, usted sabe que pasamos a trabajo remoto. Hubo inversiones en VPN y dada la urgencia, la mesa de ayuda, por ejemplo, desplegó en las estaciones de trabajo de los trabajadores que en ese momento iban a trabajar en el trabajo remoto, el despliegue, digamos, de los aplicativos y todo lo demás. Dicho esto, pasó, creo, un año después de pandemia, y bueno, como usted sabe, las auditorías no paran, y el primer OSI que tuvimos, el control externo, perdón, de SOA, señaló, y ustedes cómo han comprobado, digamos, el licenciamiento de las máquinas, si cuentan con antivirus de la entidad, si son estaciones o Windows debidamente, digamos, licenciados. En ese momento, pues, dada la urgencia que habíamos atendido en la etapa de pandemia, pues eso no se había considerado, porque la idea era dar un tema operativo a todo el, digamos, core de la entidad. Pero después de eso se tuvo que lógicamente adquirir equipamiento para, digamos, ampliar la cantidad de licencias, lógicamente sistemas operativos, de antivirus y otros controles que se establecieron en el equipo, y eso lógicamente llevaba una inversión. Entonces, pero esa inversión lógicamente tenía que verse, digamos, materializada pues en el despliegue de todo ese equipamiento. Pero yo voy a ese hecho, ¿no? Si está garantizado evidentemente el control, y eso nos mitigó muchos riesgos propiamente, como evitar cualquier acceso que se pueda hacer por la VPN. Entonces mi pregunta es, mientras que el control que se establezca y ese control tenga una inversión, ¿se puede realizar de esa manera o tiene que haberse buscado otros mecanismos? Ya, pero ahí el tema es... ¿ese control fue producto de una evaluación de riesgos o fue decisión del dueño del proceso implementarlo? No, eso fue una observación en principio de la SOA, ¿no? Y nosotros, como nosotros teníamos controles establecidos para todo lo que era trabajo remoto, pero no habíamos considerado en algún momento el tema de equipamiento para si las personas iban a trabajar a sus casas, ¿no? O sea, que se lleven el equipo a su casa, ¿te refieres? Claro, o sea, la entidad al final era como que al final tuvimos que comprar equipamiento. Las personas nos dieron sus equipos personales para nosotros instalar nuestro software, pero la SOA detectó que eso no se podía hacer porque en principio, ¿qué garantía nos da el equipo del trabajador en su casa? Que nos va a respaldar, digamos, si es un sistema operativo original, si tiene cuenta con antivirus de la entidad y todo eso. Tuvimos que hacer toda una inversión para justamente, en principio, dar digamos, por concluir esa observación de auditoría de la SOA, y lógicamente también implementarlo como parte del control, que ahora en adelante todo equipamiento tiene que dársela a la entidad al trabajador, ¿no?
Ya, pero, o sea, tu pregunta, ¿cuál era específica? No, mi pregunta específicamente ¿es válido entonces cualquier inversión que permita mitigar al mínimo el tema del riesgo? No, claro, o sea, lo que pasa es que cuando, en este caso salido por una observación, como me has dicho, pero cuando se hace la observación, el responsable del riesgo, ¿no? En ese caso el área, gerencia, responsable, cuando va a implementar su plan de acción, siempre el tema del presupuesto es uno de los puntos. Si no lo tienes, no tienes el presupuesto, porque me queda claro que cuando te ponen una observación, siempre es durante el año. Entonces, ya tu presupuesto ya está asignado. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Pedir presupuesto. Y yo he visto que en todas las organizaciones lo más difícil, ¿no? Porque es complicado el tema de pedir presupuesto, ¿no? Es ir a que te aprueben el presupuesto, ¿no? Entonces, cada empresa tiene su gobierno del presupuesto, ¿no? ¿Cómo gestionar tu presupuesto? Entonces, si la persona es responsable de ese plan de acción no tenía presupuesto y fue y lo sustentó, ya sea a través de un caso de negocios, a través de algún tipo de sustento, y se lo han aprobado, porque no conozco la realidad, estoy asumiendo lo que yo he visto en otras empresas, ¿eh? Pidió su presupuesto, sustentó por qué, el comité o la entidad que aprueba dijo ok, le dieron el presupuesto, y con ese presupuesto implementó, ¿no? ¿Por qué? Porque había una observación de auditoría, era regulatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y le dieron el presupuesto. Pero quien finalmente decide qué control va a implementar, porque como te digo, ¿no? El control te puede decir, implementa mecanismos de seguridad para el trabajo remoto, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero no te dice el cómo, o sea, te dice el qué, pero no te dice el cómo, ¿no? O sea, te das cuenta que siempre te da un margen del cómo. Entonces ahí, en ese cómo, es cuando el dueño del plan de acción evalúa, ¿no? Y me ha tocado a veces que cuando vienen a tocarme la puerta y me dicen, oye, ¿cómo lo hago? ¿No? O sea, ya vienen a preguntarme el cómo, el detalle, ¿no? ¿Qué alternativas me das? ¿No? O sea, A, B, C, ¿no? Entonces, me ha pasado casos en que me van a preguntar, oye, ¿y este plan de acción, cómo lo hago? ¿No? Dime qué hago, A, hago B, hago C, ¿no? Ya nos vienen a pedir asesoría, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Pero no sé, en este caso desconozco si es que el dueño del plan de acción la tenía clara y decidió, o se asesoró con algún área para eso, no sé, pero en mi experiencia me ha pasado que cuando las áreas tienen dudas, especialmente TI, tiene dudas de, oye, ¿esto cómo lo implemento? Me toca la puerta, me dice, oye, seguridad, ¿esto cómo lo hago? ¿No? Me pide ayuda, me dice, asesórame, oriéntame, dame alternativas, ¿no? Eso me ha pasado, te hablo de experiencia, ¿no? O sea, en este caso de la empresa no sé cómo la han manejado, pero por lo general siempre es así, ¿no? Cuando tienes una duda y tú vas a tomar una decisión de presupuesto e inversión, siempre consultas con las áreas responsables o que te pueden orientar para que te digan por qué camino debes elegir ir, ¿no? Y cuánto vas a gastar según tu presupuesto. Pues más o menos por ahí siempre va. Profesor, una consulta justo también algo alineada al compañero, pero digamos por el lado que creo que algún profesional no le espera. ¿De qué manera o qué forma quizás blindarse cuando la gerencia empieza a ajustarte mucho en los presupuestos, ¿no? Un ejemplo, te cuestiona mucho la compra de un antivirus a nivel business y busca antivirus unitarios, ¿no? Por llamarlos domésticos. Y así una serie de cosas con la intención, bueno, de ajustar su presupuesto, pero el profesional brinda las ideas para que, digamos, la seguridad en la empresa sea buena. ¿Cómo se manejaría ese escenario? Pero ese escenario ha nacido a raíz de un riesgo. O sea, claro, el profesional entra, observa los riesgos, propone a gerencia, pero gerencia te dice el presupuesto es muy alto y tienes que reducir lo mínimo. No, claro, pero me refiero que nació como un informe de riesgo del área de seguridad, de auditoría. El área de sistemas se dio cuenta, ¿no? Cuando uno entra a una empresa, creo, ves cómo está todo y empiezas a proponer, hay que mejorar esto, hay que comprar esto. Ya. Y la empresa te dice, oye, no puedo darte plata para esto, ni para esto, ni para esto. Entonces tú quedas como que de manos. Entonces, ¿cuál es, digamos, la salida correcta
o profesional o ética en casos así. No, claro, o sea, pero para entender ya, o sea, la misma área de tecnología es la que ha ido a la gerencia a decirle, quiero el presupuesto para esto. Directamente de tecnología a gerencia ha sido, ¿verdad? Ya, exacto, así Ah, es. ok, ya, mira, ahí lo que pasa es algo, mira, yo te doy mi experiencia, ¿no? Yo me he dado cuenta que cuando la gerencia o las gerencias le toma más interés a algo. Como le dije igual, ¿no? En la casa cuando me dijeron, profesor, ¿y qué empresas son las que certifican, no? Y en experiencia yo le dije la verdad, ¿no? En experiencia le he dicho que las empresas que certifican, más del 90% es porque tienen un móvil comercial o regulatorio, ¿no? Porque tienen un tema comercial, porque si no te certificas, pierdes un contrato y pierdes dinero, o porque tienes una observación regulatoria, ¿no? Entonces, en este caso es similar. Cuando la gerencia le pone más ojo a algo, cuando cuando les hace ruido, ¿no? Cuando les mueve la aguja, como dicen los gerentes, no le mueve la aguja, ¿no? Es cuando viene de una área tipo auditoría, ¿no? No conozco la empresa donde trabaja, no sé si será regulada o no será regulada, porque hay empresas reguladas que la auditoría tiene un peso bien fuerte, ¿no? Cuando viene auditoría interna o externa, sea una SBS, un ente regulador, o cuando saben que vas a perder dinero, ¿no? Cuando saben que... Entonces, cuando no pasa eso, en mi experiencia te digo, la agencia no le ponen foco, no le ponen interés porque dicen, eso no me mueve la aguja, no pasa nada, ¿no? Entonces, lo que les mueve es cuando es un tema que tiene que ver con dinero directo, saben que van a perder un contrato, o saben que tienen una auditoría y si no lo cumplen van a tener que pagar una multa, ahí es cuando les mueve. Entonces, tiene más peso de dónde viene, ¿no? Esa es la experiencia uno, ¿no? Si viene de auditoría, si vas a perder dinero, tiene un peso. Y ese es el punto uno. El punto dos es, ok, para que la gerencia lo vea como algo importante, se lo tienes que pintar en dinero, porque la gerencia no tiene tecnología. Tú le puedes hablar que mira, que tengo 5 antivirus, que tengo 100, y van a decir, ¿no? O sea, es así, parece frío, ¿ah? Pero se lo digo por experiencia, ¿no? Ellos no son tecnólogos, no saben de ciberseguridad, no saben de TI, no es su foco, es el negocio, como debe ser, y está bien. Ellos piensan en términos de dinero, ¿no? Entonces, cuando tienes que hablar con un gerente, tienes que hablar su lenguaje, pues tú le vas a hablar de antivirus, no te va a entender. La única forma de que te entienda es, o bien es un tema regulatorio, que va a perder dinero, o se lo pintas sin dinero, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Este riesgo, ¿no? Te lo pintas en dinero, ¿no? Este riesgo te puede impactar en tal que te va a impactar en $100,000, no sé, un ejemplo, ¿ya? Si no lo haces, te puedes perder $100,000 acá, y si lo haces, vas a estar encubierto, ¿no? Alternativa A, ¿no? La alternativa B, siempre tienes que dar una alternativa B, ¿no? Ok, ¿cuál sería un control compensatorio? Siempre tienes que dar una alternativa, porque te va a preguntar, oye, ya, y si no tengo, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Entonces, siempre tienes que darle una alternativa A y una alternativa B, y se le pone sobre la mesa, ¿no? Y la alternativa B sería esa, ¿no? Y la otra sería asumir el riesgo, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Si va de TI a gerencia no tiene mucho peso, te lo digo por experiencia. Cuando viene de auditoría, de regulador, ahí es diferente, ¿no? En mi experiencia es tal cual como pasa, ¿no? A TI difícilmente la gerencia le da caso, a no ser que sea un tema que le va a hacer perder plata, ¿no? Gracias, profesor. Muchas gracias. Ok, nada. Profesor, un alcance sobre lo que habían ahorita desarrollado, ¿no? Claro, sí, muchas veces depende del visto bueno de la alta dirección, ¿no? Pero eso de la inversión en tecnología es un tema ya de quién decide eso, es un tema de gobernanza ya, pues, ¿no? En TI, pues, ¿no? Que se supone que, si bien lo decide la alta gerencia, también debería tener esa cultura, ¿no? De entender, ¿no? Las necesidades que los riesgos establecen, pues, ¿no? Para efectos de invertir, pues, ¿no? Y cumplir con los estándares, pues, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, claro, como te digo, ya es un tema de madurez, pero bueno, yo soy transparente, pues no, a mí me gusta decirles lo que yo he visto, mi experiencia, porque el objetivo es que ustedes tengan claro de qué se trata todo esto, ¿no? De qué se trata, y que ustedes tengan ese punto claro, ¿no? Entonces, ahora yo les he pasado un link, por favor pueden ingresar. En ese link hay, hay 2 archivos de Excel, sesión 3. ¿Pueden confirmar si lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces tenemos 15 minutos, vamos a hacer algo rápido. En un
en uno de los archivos está esto, ¿no? La lista de control es la ISO 27002. Están ordenados desde el número 5 hasta el número 8, ¿no? Y en el otro link hay un ejemplo de una matriz de riesgo, ¿no? La primera línea está completada, yo la he hecho como ejemplo, para que ustedes vean todo el recorrido desde un activo, la valoración del activo, todas las fases, ¿no? La identificación del riesgo, la amenaza de la vulnerabilidad, el impacto, ¿no? La parte azul es el diseño de los controles, y si es un control que mitiga mitigación, probabilidad, naturaleza, y llegamos hasta el tratamiento, ¿no? Cuando es un riesgo medio o alto y el plan de acción, y las fechas de implementación. Entonces, lo que quiero es que, en función de esta casuística que está acá, ustedes escojan un riesgo y un control, ¿no? Una línea, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Una línea de ese Excel, escojan un control de la ISO, ¿no? De acuerdo a esto, ¿no? FinTech es una empresa de pagos digitales con 220 empleados, 40% de teletrabajo, ojo, de teletrabajo, aloja su plataforma en un proveedor de cloud, ¿no? Un proveedor de nube, y maneja datos de tarjetas y datos personales, datos críticos de más de 300.000 clientes, ¿no? Tras un incidente reciente de phishing dirigido a su equipo soporte, ¿no? Dice, empleados, infraestructura cloud, clientes, incidente de phishing, ¿no? Entonces, ustedes ahí tienen que proponer, ¿no? Un riesgo primero, definir un riesgo y proponer un control de la ISO, de ese listado, para ese riesgo, ¿no? Y combinar una línea, ¿no? Toda la línea de inicio a fin, completarla, ¿no? Escojan mínimo una. Si quieren hacer más de una, bacán, ¿no? Pero como tenemos 12 minutos, hagan una y unos minutos antes lo revisamos para ver cómo queda. ¿Está claro? ¿Tienen alguna consulta ahí? Llenamos un control, toda una fila. Sí, una fila, porque tenemos 12 minutos, así que no tenemos mucho tiempo, así que ¿no? Llénenlo bien, una fila, ¿no? Desde el activo hasta el riesgo, y cojan un control de la ISO que mitigue ese riesgo, ¿no? Según lo que ustedes consideran, según este caso, ¿no? ¿Qué riesgo ven? ¿Qué activo de información elijan? ¿No? Primero tienen que coger un activo de información, primero, ¿no? Escribirlo, ¿no? Si no quieren, no le pongan el propietario, pero al menos clasifíquenlo, ¿no? ¿No? Luego, la descripción del riesgo, ¿no? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es la vulnerabilidad? ¿Cuál es la consecuencia? ¿No? ¿Cuál sería el impacto? ¿No? Ahí te va a dar un riesgo inherente, luego vas a los controles, te va a dar un riesgo residual, y finalmente culminas con el plan de acción y la implementación. Ese es un poco el recorrido que van a hacer. ¿Ok? Entonces, nos vemos unos 4 minutos antes de la hora de cierre, ¿no? Como para ir viéndolo, y lo revisamos, ¿ok? ¿Desean que les comparta, le deje la pantalla ahí para que vean cuál es el caso? Sí, profe, por favor. Ok, perfecto. Ya, voy a compartir nuevamente para que vean. Ahí le dejo el caso. Ok. Como les digo, recuerden que el objetivo es que llenen una línea mínimo, ¿no? De inicio a fin, ¿no? Desde el activo, la clasificación, la valorización, todo el recorrido, ¿no? Luego, ¿cuál sería la amenaza? ¿Cuál sería la vulnerabilidad? ¿Cuál es el impacto? Luego viene la parte de riesgo inherente, ¿no? Luego, ¿qué control aplicaría según los controles de la ISO 27002? Luego, el riesgo residual, si es alto, medio, bajo, crítico. Y luego vendría el plan de acción, cuál es la plan de acción que ustedes propondrían,
¿no? Que el plan de acción obviamente está asociado a esos controles también de la ISO 27002 que están ahí, ¿no? Los planes de acción y los controles tendrían que estar asociados a la ISO 27002, ¿no? Ya sea un riesgo presente, un riesgo, o un control presente, un control futuro, que estén asociados a la ISO para que se vea, ¿no? Que han escogido un control del Excel del anexo A del estándar, ¿no? Y finalmente, un responsable hipotético, ¿no? Ahí pueden poner quién es el cargo de la persona responsable, ¿no? Porque siempre tiene que haber un responsable, ¿no? Y si quieren poner una fecha de implementación, ¿no? Tentativa que ustedes están proponiendo. Recuerden que la fecha de implementación no la definen ustedes, ¿no? Esa la definen en consenso con el responsable, ¿no? El responsable de la implementación tiene que darte la fecha. Ustedes la proponen, el responsable te dice lo hago en 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Ustedes no la inventan, ¿no? Pero en este caso ustedes la van a poner porque este es un taller, ¿no? En un caso real, usted tiene que juntarse con el responsable y decirle, este plan de acción necesito que me des una fecha y él te da la fecha. Y la fecha te la da él y tú la pones ahí, ¿no? Pero en este ejemplo ustedes van a poner la fecha de plan de acción hipotética, ¿no? Porque es un taller, ¿no? Si alguno termina antes y me quiere mostrar su caso, me avisa. ¿Alguno pudo culminar? ¿Alguno de los presentes pudo culminar con una línea al menos?
¿Sí? ¿Hay algunos presentes que ya terminó? ¿Que desee mostrar su caso? Que quedan 2 minutos. ¿Alguien desea mostrar lo que ha avanzado antes de culminar la sesión? Profesor, yo en mi caso estoy desarrollando todavía. Bueno, yo estoy por terminar. Ok, entonces, como ya vamos a terminar, vamos a ver para que todos puedan, para que todos puedan visualizar. Ahí he dejado de compartir, si gusta puedes compartir, ya para cerrar la sesión. Está bien. No hay permiso, profesor. ¿No? Ah, ok, no hay permiso para compartir. Ok. Entonces, Ya está habilitado la acción. ¿sí? Ok, amigo, dice que ya puedes compartir. Perfecto. Me comentaba, por eso sí logra ver mi pantalla. Sí, y tú crees que si fueras tan amable podrías agrandar un poquito, por favor. ¿Está bien ahí? ¿Se puede ver la pantalla? ¿Todos pueden visualizar bien? Yo lo veo un poquito pequeño. Ahora sí ya lo veo mejor ya. Ok, ya lo veo mejor ya. Ok, entonces, ¿cuál es el activo de esa información que has escogido? El equipo de cómputo del colaborador, profesor. Ok, ya, hardware, ok, ya, tiene datos personales, jefe de soporte, ok, ya. Confidencialidad, integridad, disponibilidad. Acá mucho no me quedó claro, y en cuanto a la identificación del riesgo, como trataba de un tema de phishing, aquí traté de asociarlo a ello, ¿no? Por ejemplo, la descripción del riesgo es el compromiso de credenciales corporativas mediante ataques de phishing, permitiendo acceso no autorizado a sistemas y datos de la organización. La amenaza claramente es el correo. La vulnerabilidad, falta de concientización de nuestro personal, la ausencia del MFA mismo, ¿no? Y un correcto filtrado en los correos. Las consecuencias, acceso no autorizado, robo de información, posibilidad de fraude, interrupción operativa y bueno, sanciones por entes reguladas, ¿no? Aquí tenemos una pequeña calculadora con el impacto inherente, ¿no? A los cuales a mi criterio los consideré bastante altos, lo cual le lleva un riesgo inherente todavía crítico. Con respecto a los controles existentes,
¿no? Hay Microsoft Defender del Office 365, campañas de concientización, filtros de anti-spam y autentificación en MFA para accesos remotos. Sobre la naturaleza de los controles, coloqué un control combinado porque esto es permanente y preventivo a la vez, ¿no? Y bueno, esto de acá reduce el riesgo residual alto, ya no sea crítico. Y de todas maneras acá se incorpora un tratamiento para mitigar o tratar, ¿no? Y los planes de acción son como tales. El primer control es implementar simulaciones periódicas de phishing, ¿no? Para ver quién cae. Es una práctica muy buena. Extender el MFA a todas las aplicaciones críticas, ¿no? De repente hay más aplicaciones. Mediante el DAT podemos llegar a más, ¿no? Con el mismo cuenta de red. Implementar políticas de DMARC, de KIM y SPF. Este punto usualmente no siempre es bien tratado, pero es algo necesario para evitar correos fraudulentos, ¿no? Y tener una mayor protección de los correos. Y bueno, las áreas responsables: seguridad de información, infraestructura y sistemas, y administrador de correo como tal. Y bueno, hay unas fechas estimadas. Ok, estimado, gracias. Ahí solo tus controles no han estado seleccionados en función de los controles del anexo A, ¿verdad? Ah, no, fue bastante ad hoc. Ok, Pero, ok, ya. Y ahí solamente hubo un reforzamiento en el tema del riesgo. ¿Puedes regresar a la parte de riesgo? sí, claro. Ahí, como tú ves, la narrativa de un riesgo, digamos, no hay una narrativa oficial estandarizada. Hay muchas formas de narrar el riesgo. Algunos lo narran como impacto a causa de amenaza por probabilidad, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, en el ejemplo que dice ejecución de actividades no autorizadas, lo cual genera posibles fraudes y actividades ilícitas, ocasionando quejas de clientes y canciones de eventos regulados. Entonces, siempre la consecuencia está asociada al tema de impacto al negocio, ¿no? Siempre, por ejemplo, fraudes ilícitas o sanciones del órgano regulador, ¿no? Siempre está asociado a cómo le va a pegar al negocio, ¿no? Cómo el negocio le va a pegar, ¿no? Por ejemplo, va a haber un tema de gasto, va a haber un tema de sanción económica, ¿ve? Una penalidad, no sé, va a haber un tema reputacional, financiero, ¿te das cuenta? Operativo, etc., ¿no? La vulnerabilidad sí es falta, ¿no? Y ahí solamente la sugerencia haría es que, como dijimos que un solo activo puede tener más de un riesgo, por cada amenaza es una línea, ¿no? Por ejemplo, si tienes una amenaza, es una línea de riesgo, ¿no? Para un activo, ¿no? En una segunda línea, ¿no? Una segunda amenaza de riesgo para el mismo activo, y una tercera y así, ¿no? O sea, puedes tener 3 riesgos para un activo, ¿no? Y cada riesgo va a tener su propia amenaza, vulnerabilidad, ¿no? Y lo separas en líneas diferentes, ¿no? Claro. Ok, entonces eso es solamente un tema así de comentario, pero ok, te felicito por tu aporte, muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí culmina la sesión del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya parecido útil esta sesión, y ya nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, que se encuentren muy bien, buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bien, ingenieros, se agradece mucho la calidad de la sesión. Nos vemos el día lunes para el desarrollo del módulo 4. Que tenga buenas noches. Estimados profesionales, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión. Queremos comentarles que ya contamos con profesionales que vienen realizando su proceso de formalización del diploma, lo cual nos alegra mucho. Recordarles que al culminar el programa, quienes así lo deseen, podrán acceder a su documentación académica oficial, la cual incluye diploma de especialización profesional, constancia académica con módulos desarrollados, horas académicas certificadas, nota final visible, código QR de validación única, respaldo institucional
y aval académico internacional por Florida Global University de Estados Unidos. Actualmente el EBATE Perú cuenta con más de 18.000 profesionales certificados a lo largo de su trayectoria, fortaleciendo perfiles en diferentes sectores. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan buenas noches. Recuerden que voy a estar compartiendo el link de la asistencia por el grupo de WhatsApp en unos minutos.